Mientras esperamos el consistorio de enero, llegan noticias de Roma inesperadas, y que podrían cambiarlo todo. Los rumores son cada vez más insistentes, y si lo que se filtra es cierto, la Iglesia está entrando en una fase mucho más grave de lo que se imaginaba. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es un detalle, es la señal más inquietante en años. Hay una inusual sensación de anticipación en Roma. No es el anuncio de nuevos cardenales, ni la curiosidad por alguna reforma administrativa lo que está agitando el ambiente. Lo que mantiene en vilo a la curia es un hecho más profundo, casi simbólico. Víctor Manuel Fernández sigue al mando de la doctrina de la fe. Es aquí, en esta confirmación silenciosa, donde podemos leer la verdadera dirección del pontificado de León XIV. Ninguna ruptura brusca, ningún cambio repentino, ningún cambio de rumbo tras años de turbulencia teológica. El nuevo Papa ha elegido el camino más elocuente precisamente porque es el más discreto: dejar que las líneas doctrinales ya trazadas sigan determinando el futuro de la Iglesia. El primer consistorio del pontificado fue considerado, por muchos, la oportunidad ideal para demostrar la discontinuidad, para marcar un antes y un después, para decirle al mundo católico que la era de la ambigüedad, las interpretaciones reduccionistas y las tensiones interminables finalmente había terminado. Pero no. La elección realizada va en la dirección opuesta. La permanencia de Fernández indica no solo una continuidad doctrinal, sino una voluntad precisa de consolidar lo que hasta ahora había sido controvertido. No se trata de un gesto neutral. Es al mismo tiempo un acto político y teológico, una señal fuerte dirigida a quienes esperaban un restablecimiento silencioso de la claridad católica. La permanencia del prefecto se hace aún más significativa si se observa el contexto en el que maduran las tensiones más altas. Es el caso del documento Mater Fidelis, un texto que sacudió profundamente el debate sobre la mariología contemporánea. En él, los títulos tradicionales de mediadora y corredentora son tratados con evidente cautela, casi con sospecha, como si pertenecieran a un léxico teológico obsoleto o potencialmente divisivo. Sin embargo, estos títulos habían sido reconocidos, defendidos y reflexionados por papas, concilios, teólogos y fieles. Una tradición viva, arraigada y emotiva, capaz de preservar la centralidad única de la Madre de Dios sin menoscabar la obra redentora de Cristo. Atacar a María ataca la parte más íntima de la identidad católica. No sorprende, entonces, que Mater Fidelis se haya convertido en el símbolo del descontento generalizado. El temor de que la doctrina de la fe ya no sea una atalaya contra la confusión, sino un laboratorio de acomodación a sensibilidades ajenas a la tradición. Este temor se ve confirmado por las palabras de una de las figuras más influyentes del mundo católico, Monseñor Bernard Felley, una figura respetada por su franqueza y claridad. En una entrevista reciente, calificó el documento mariano de lamentable e incluso un insulto a Dios. Palabras que no caen en la corrección política, pero que captan el malestar de millones de católicos que no entienden por qué hay que corregir la doctrina precisamente allí donde el pueblo cristiano nunca ha perdido la fe. Felley no solo habló de mariología, describió la crisis que, en su opinión, ha acompañado a la Iglesia desde el Concilio Vaticano II como aterradora. Las tentaciones son más fuertes que nunca, afirmó. Y añade, la influencia de la Iglesia en el mundo se ha reducido a la nada. Es un diagnóstico despiadado, pero no inesperado. Recuerda la predicción, ahora vista con temor, que hizo hace décadas el cardenal Ratzinger. Una iglesia reducida a pequeñas islas, a comunidades minúsculas y resistentes en un mundo que se había vuelto sordo a la voz de Cristo.
Me temo que estamos muy cerca de ese momento, dice Felay, y para muchos, la realidad parece darle la razón. El punto más delicado, sin embargo, reside en otra parte. Según Felay, el documento mariano no surge de un deseo de claridad, sino de un instinto de adaptación ecuménica. Hay un espíritu protestante en la Iglesia, afirma sin rodeos. Dice esto recordando que, en vísperas del concilio, los teólogos estuvieron muy cerca de definir un dogma sobre María como mediadora de todas las gracias. Era un camino maduro, teológicamente sólido y profundamente arraigado. Un paso que habría confirmado lo que los fieles siempre han sabido, que María participa de manera única e irrepetible en la obra de la salvación. Sin embargo, ese entusiasmo se ha desvanecido, reemplazado por la preocupación de no interrumpir el diálogo con quienes no reconocen su maternidad universal. Mientras tanto, en Roma, circulan rumores de que Fernández permanecerá en el cargo hasta 2028, fecha natural de su mandato. En el Vaticano no hay indicios de que un cambio sea inminente. De hecho, la sensación es la contraria. El prefecto goza de un capital político considerable y su presencia garantiza que la línea seguida hasta ahora no se desviará. En otras palabras, la doctrina de la fe está destinada a seguir siendo el eje de un proyecto teológico que muchos consideran desestabilizador. Para los críticos, el riesgo es claro. Un ministerio creado para salvaguardar se convierte en un ministerio que reestructura. Un oficio que, en lugar de confirmar la fe, la adapta a las necesidades del momento histórico. Esta es la preocupación que se extiende entre los fieles más atentos, que no solo se está perdiendo la claridad, sino la idea misma de la verdad no negociable. En este contexto, León XIV parece un pontífice mucho menos disruptivo de lo que algunos imaginaban. Su personalidad afable, su capacidad para moderar los ánimos y su disposición al diálogo, sin duda crean un clima diferente. Pero la esencia doctrinal sigue anclada en los mismos supuestos de la última década. Una iglesia más dócil en su estilo, pero no más firme en su doctrina. Y para muchos, esta combinación es más insidiosa que la anterior, porque debilita la resistencia, diluye la alarma, hace más difícil reconocer la deriva a medida que se produce. Mientras tanto, el análisis de Felay saca a la luz otro elemento fundamental. La crisis espiritual no es solo una cuestión doctrinal, sino un drama existencial. Las vocaciones están disminuyendo drásticamente. Las parroquias se están vaciando. La fe, que antaño moldeaba a la gente, hoy parece tambalearse por su propia fragilidad. Felay habla de una época en la que el mal ha alcanzado una intensidad sin precedentes. Palabras duras, sin duda, pero que resuenan con la realidad cotidiana. Familias desorganizadas, sacramentos abandonados, una identidad católica desintegrada por la cultura dominante. Es en este contexto tormentoso y frágil que debe entenderse la decisión de mantener a Fernández en el puesto más delicado de la Iglesia. La cuestión no es personal, es estructural. Es una señal de que el pontificado de León XIV no pretende frenar la evolución doctrinal percibida como peligrosa por los creyentes tradicionales, sino acompañarla, sostenerla, quizá incluso acelerarla. Si es cierto que una iglesia reducida a pequeñas islas es hoy más una posibilidad que una metáfora, entonces esta decisión podría representar un punto de inflexión, la normalización de una doctrina fluida, adaptable y menos ligada a la tradición. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.